Hola grupo, vamos a continuar el vídeo. En este caso vamos a ver el apartado 3. Si recordáis, en el anterior vimos la estructura de la Tierra siguiendo el modelo geoquímico, y hoy lo que vamos a seguir es la estructura de la Tierra pero viendo el modelo geodinámico. Vale, a ver, quitamos portada y aparecemos por aquí. Vale, perfecto. Bien, recordad, ya en el último vídeo os avancé que íbamos a ver dos modelos, según los cuales dividíamos a la Tierra en capas. El modelo geoquímico, que ya vimos, corteza, manto y núcleo; el modelo clásico, que se basaba básicamente en cuál era la composición de cada una de las capas. Y hoy nos vamos a centrar en otro completamente distinto, que es el modelo geodinámico. Bien, la propia palabra geodinámico ya nos da un poco una pista, un apunte de por dónde van a ir los tiros. Y es que, bueno, pues en este caso el modelo geodinámico se basa en el estudio de las capas en función de su comportamiento. ¿Vale? Si veis aquí en la segunda línea del párrafo, nos habla que este modelo está basado en el estado físico de las capas, es decir, si son más o menos plásticas, según su rigidez, según su densidad, ¿vale? Y bueno, pues un poquito en las propiedades mecánicas que vayan a tener estas capas como respuesta a cambios de presión y temperatura. También recordaréis que en el anterior vídeo dijimos que, por ejemplo, en el núcleo, aun siendo el núcleo externo y el núcleo interno de la misma composición, su estado físico cambiaba, ¿vale? Y esto se debía tanto a valores de presión y temperatura. Bueno, pues esto es un poquito lo que vamos a ver, y es que nos vamos a encontrar capas, sobre todo, por ejemplo, en lo que antes llamábamos manto, donde algunas partes se van a comportar de otra manera y otras partes se van a comportar de otra. Y esto se debe fundamentalmente a los valores de presión y temperatura a los cuales está sometida. Ok, bueno, pues aquí en el segundo párrafo nos dice que el modelo geodinámico concibe la Tierra como si fuera una máquina térmica, donde la agitación de átomos y moléculas producida por cambios de temperatura modifica la composición de los materiales y su estructura, ¿vale? Y por lo tanto pues va a generar una serie de movimientos. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Pues básicamente lo que nos dice es que la Tierra por dentro está caliente, está muy caliente. Y este calor interno que tiene la Tierra, que es producto pues, del calor que queda de cuando se formó y también de algunos materiales que son radioactivos y entonces liberan un poquito de energía térmica, bueno, pues todo esto hace que la Tierra por dentro, al estar caliente, tenga una serie de movimientos, ya lo veremos, que se llaman flujos convectivos. Y este calor interno se va a manifestar después en las capas más externas. Vale, según este modelo, ¿cuáles serían las capas desde arriba hacia abajo? Bueno, la primera capa que veremos sería la litosfera, seguiríamos con la astenosfera, la mesosfera, la zona D o capa D y por último la endosfera. Vamos a ir viendo cada una de ellas y os voy explicando, bueno, pues cuáles son sus características principales. Ok, litosfera. La litosfera es la parte más externa de la Tierra. La palabra litosfera viene de esfera, que significa capa, y litos, que significa piedra. Con eso lo que queremos decir es que la litosfera es una capa que está en estado sólido, pero además de estar en estado sólido es rígida, ¿vale? Es decir, es una capa que frente a las presiones se va a comportar de manera rígida, con lo cual va a tener un límite de plasticidad y de elasticidad muy pequeño y entonces se va a fracturar. Esta capa la vamos a encontrar dividida en dos tipos, la litosfera oceánica y la litosfera continental. Son dos subcapas que además son muy diferentes unas de otras, básicamente porque su composición también es muy diferente. La litosfera continental es fruto de cuando se produce la diferenciación gravitatoria, pues de los materiales más volátiles que quedan arriba, mientras que la litosfera oceánica tiene origen completamente volcánico. Si tuviéramos que comparar la litosfera con la corteza, que es la capa que vimos en el otro modelo, podríamos decir que la litosfera sería toda la corteza y un trocito del manto. ¿Ok? ¿Cuánto más o menos? Bueno, pues para que os hagáis una idea, vamos a coger el trocito superior del manto que está tan frío, bueno, lo de frío es relativo, pero bueno, que está a una temperatura tan baja que su comportamiento es rígido. Con lo cual, la característica principal de la litosfera es rigidez. Esta litosfera, debido a su rigidez, como he dicho, se comporta de una manera muy, muy clástica, es decir, va a romper y entonces se encuentra fracturada en muchos trocitos, en muchas porciones que nosotros llamamos placas litosféricas, que creo que es un concepto que
que ya os debería de sonar, a lo mejor incluso hasta de primero de la ESO. A lo mejor no las nombraron como placas litosféricas, pero sí como placas tectónicas. Bueno, pues estamos hablando de lo mismo. Una placa tectónica y una placa litosférica es lo mismo. Y de hecho, estas placas de la litosfera son las que van a tener movimientos, tanto movimientos horizontales de desplazamiento como movimientos verticales, que también se denominan, como aparece aquí, como ajustes isostáticos. ¿Vale? Aquí tenemos una imagen ampliada, esta de aquí de la derecha, la tenemos aquí ampliada, donde veríamos la litosfera continental. Como podéis observar, la litosfera continental es mucho más gruesa que la oceánica. Estaría formada por la corteza, que es esto que está pintado como de un color gris más clarito, y un trocito del manto, que es esta parte marrón más oscura. En global, podemos decir que la litosfera puede tener unos 100 kilómetros de profundidad más o menos, pero eso no va a ser siempre igual, porque en la zona oceánica va a ser algo más fina y en la zona continental puede ser algo más gruesa. ¿Vale? Bien, continuamos. Siguiente capa, vamos hacia abajo y nos venimos a esta de aquí, la astenosfera. La astenosfera es una capa que también se le conoce como manto superior sublitosférico, es decir, es la parte de arriba del manto que estaría por debajo de la litosfera. Como nos indica en el libro, es una capa que ha tenido cierta controversia porque durante muchos años no se sabía exactamente si la podíamos denominar como capa independiente o si formaba parte del manto. Se ha visto que coincide con lo que nosotros llamábamos manto superior en la anterior clasificación, en el modelo geoquímico, ¿vale? Si os acordáis ahí decíamos que había un manto superior y un manto inferior, igual que había un núcleo externo y uno interno. Bueno, pues la astenosfera sería coincidente con el manto superior y por eso también se le conoce como manto superior sublitosférico. Esta capa es una capa que ya no es rígida como la litosfera, sino que, como veis aquí, nos dice que es plástica. Y entonces, al ser plástica, tiende a fluir, es decir, se puede mover. Ahora, eso sí, se va a mover muy despacio. Imaginar que puede tener una textura como plastilina. La plastilina es un sólido, ¿vale? Pero efectivamente la plastilina, si tú la estiras, pues se puede estirar, se puede doblar, ¿vale? Si la empujas, pues podría incluso llegar a fluir, pero lo hace muy despacio. Eso hace que para que se produzca esa fluidez tenga que ser mediante un esfuerzo aplicado durante largos periodos de tiempo. ¿Bien? Bueno, pues ya tendríamos este manto superior lo diré, esta astenosfera, en definitiva, que llega más o menos, si os fijáis, hasta unos 670 kilómetros de profundidad. Bien, por debajo de la astenosfera vamos a tener esta que vemos aquí de un color marroncito más claro, que sería la mesosfera. La mesosfera comienza en estos 670 kilómetros y acaba en la capa D. La capa D estaría justo en el límite del núcleo externo, es decir, que llega hasta aproximadamente unos 2.900 kilómetros de profundidad, con lo cual tiene algo menos de 2.300 kilómetros de grosor esta capa, la mesosfera. Esta capa, aunque también es sólida, igual que pasaba con la de antes, es capaz de fluir, pero fluye algo más que la anterior, que la astenosfera. ¿Vale? Básicamente, ¿por qué? Bueno, porque pensad que la mesosfera descansa encima del núcleo externo y el núcleo externo está muy caliente. Entonces, ese calor que le va dando ese núcleo externo hace que debido a esa temperatura pues tenga mayor fluidez. Nos dice por aquí, es capaz de fluir muy lentamente. Claro, cuando hablamos lentamente, fijaos, nos está dando la cifra de unos pocos centímetros al año. Habrá zonas donde sea más, zonas donde sea menos, pero bueno, centímetros al año es muy poquito, teniendo en cuenta que hablamos de una capa que tiene 2.000 kilómetros de profundidad. Con lo cual, cuando una porción que empiece a fluir abajo del todo tenga que llegar hasta arriba, ¿cuánto se tarda en recorrer 2.000 kilómetros si vas a 10 centímetros por año? ¿Vale? Pues dividid, es decir, es una barbaridad. No he hecho el cálculo y no lo hago ahora porque si lo hago seguro que voy a meter la gamba y os reís de mí, ¿vale? Pero vamos, que tienen que salir millones de años fijo. Bien, esta capa lo que va a tener de especial es que de la misma manera que vamos a tener unas masas que van a subir, vamos a tener otras masas que van a bajar. El fundamento es, si sabéis cómo es una lámpara de lava, pues es algo parecido. En una lámpara de lava tenemos la bombilla abajo y después tenemos un líquido con una masa que suele ser más densa, no sé, la verdad es que no sé qué tipo de material será, pero bueno, cuando ese material baja abajo, ¿qué es lo que sucede? Que el calor de la bombilla lo calienta
disminuye su densidad porque se dilata un poquito y entonces sube. Pero claro, cuando sube y se aleja de la bombilla, ¿qué pasa? Que se hace más denso y vuelve a bajar. Y por eso está continuamente subiendo y bajando. Bueno, pues en la mesosfera pasa algo igual. El material de la mesosfera que está pegado al núcleo externo se calienta, al calentarse se dilata, disminuye su densidad y por lo tanto asciende. Conforme va ascendiendo por la mesosfera y se aleja del núcleo, que es quien lo calentaba, se enfría. Al enfriarse se contrae, al contraerse aumenta su densidad y entonces empieza a bajar. Entonces al final lo que nos forma es una especie de bucle donde sube, baja, a eso lo llamamos una corriente convectiva o un ciclo convectivo. Bien, en ocasiones puede suceder que algunas de estas masas que suben, en vez de bajar, suban con mucha potencia y después se encuentren en alguna zona un poquito más débil y puedan atravesar. Y a esto, pues, bueno, formaría un punto caliente, pero de todas maneras esto lo vamos a ver en la siguiente capa, ¿vale? Que sería la de la zona D. Bien, vale, pues pasamos página. A ver si me deja. Aquí. Vale, nos iríamos a la siguiente capa en profundidad, que es la zona D. Esta capa es una capa muy finita. Realmente, si os fijáis, tendríamos todo esto de aquí que estoy señalando ahora, sería la mesosfera, y el límite de la mesosfera con el núcleo externo es lo que denominamos zona D. ¿Qué tiene de particular? Pues a ver, la composición es igual que la de la mesosfera, pero claro, es la zona que está más pegada al núcleo. Entonces, esta es la zona donde va a estar más caliente. Al estar más caliente es la que va a promover esos movimientos que yo os he dicho antes. Y en ocasiones, como acabo de comentar, hay veces que alguna de estos materiales están tan calientes que forman esta especie de columna que se llama penacho térmico o también se llama pluma convectiva, y esta pluma está tan caliente que en lugar de enfriarse y volver a bajar, en ocasiones por alguna razón puede salir al exterior. Cuando sale al exterior lo que estaría provocando sería una erupción volcánica que, si sucede bajo el mar, podría originar la aparición de una isla volcánica. ¿Vale? Un ejemplo de eso es la foto que tenéis en la portada con la que empezamos siempre el tema. Eso es una isla volcánica que a lo mejor puede suceder de esta manera. No quiere decir que todas las islas volcánicas hayan sucedido por un punto caliente que ha atravesado, ¿vale? Pero sí que es verdad que en ocasiones puede suceder. Un ejemplo de islas formadas de esta manera serían las islas Hawái, cuyo origen es por punto caliente. Si os estáis preguntando ahora mismo si las Islas Canarias también tienen el mismo origen, pues ya os adelanto que no. Es un origen un poco controvertido porque de hecho incluso a día de hoy hay varias teorías y no se sabe muy claro cuál de ellas es cierta o si puede ser la acumulación de varios varios sucesos, es decir, que pueden ser incluso varias teorías las que podrían aportar cada una un poquito. Bien, terminamos. Última capa, endosfera, la capa más profunda. Coincide con la suma del núcleo externo y núcleo interno. Como dijimos en el anterior modelo, el núcleo externo es líquido y el interno es sólido. Aquí el que nos interesa básicamente es el núcleo externo. ¿Por qué? Porque este núcleo externo líquido está tan caliente que el níquel y el hierro del que está formado tiene la consistencia del agua, ¿vale? Es decir, fijaos cuánto hay que calentar estos metales para que se encuentren en un estado líquido similar al agua. Bueno, pues eso hace que se formen esas corrientes de convección que os he dicho antes, pero son corrientes mucho más violentas, ¿vale? Porque no es un material plástico, no, aquí es un material líquido directamente. Entonces hay como una especie de burbujeo continuo que hace este movimiento que estoy señalando yo con el ratón, y entonces lo que va a suceder es que ese núcleo externo líquido, al hacer este movimiento, lo que está provocando es la aparición de un campo magnético. Campo magnético que ha permitido la aparición de la vida en la Tierra, porque el campo magnético es el que nos protege de la acción del viento solar. Me explico. Aquí veríamos la Tierra con nuestro campo magnético, parten en un polo y llegan hasta el siguiente polo. Sabéis que no coincide el polo norte geográfico con el polo norte magnético y tiene un ángulo que no sé si son 23,5 grados, creo que es. Me ha venido así de memoria, pero igual son 26, ¿vale? Pero creo que está sobre 23 y pico. También es verdad que está cambiando. Bueno, la cuestión que no me quiero ir por las ramas. Este campo magnético son unas líneas de fuerza, es una especie de escudo transparente que nos protege del viento solar. El concepto de viento solar se refiere al conjunto de radiaciones que el Sol está emitiendo continuamente
y que está chocando contra todos los planetas que se encuentra a su paso. Bueno, pues ese viento solar es tan potente que si no tuviéramos el campo magnético para frenarlo, cualquier gas que estuviera en la atmósfera terrestre sería arrastrado, sería barrido completamente. Entonces, cuando la Tierra se formó en un principio y todavía no tenía viento solar, pues cualquier gas que fuera emitido por los volcanes y si saliera a la atmósfera se perdía, por mucho que tuviéramos una gravedad que intentara atraparlo. Con lo cual, la presencia del campo magnético es vital para la consistencia de la atmósfera y, lógicamente, sin la atmósfera no estaríamos aquí. ¿Ok? Con lo cual, bueno, pues este campo magnético es absolutamente necesario y si os dais cuenta, en las zonas polares es mucho más débil. Eso hace que en esas zonas el viento solar sí que pueda penetrar en nuestra atmósfera, la pueda ionizar, es decir, la pueda como recargar y entonces como respuesta a esa ionización algunos de los gases atmosféricos responden excitándose y generando pues colores, por ejemplo. Y bueno, sabréis que en ciertas zonas cerca de los polos o incluso en los propios polos en ocasiones se pueden ver las auroras boreales. Bueno, pues esas auroras boreales son respuesta a la interacción entre el viento solar, las radiaciones solares y nuestra atmósfera, debido a que en esa zona el campo magnético es más tenue, es más débil. Bien, bueno, pues con esto creo que habríamos visto las capas. Recordad, bueno, os tenéis que saber la profundidad a la que empieza y a la que acaba cada capa y tenéis que saber cuáles son las características físicas y de comportamiento más importantes de cada una de las capas. En cuanto al modelo anterior, pues además de eso, habría que saber también un poco cuál es la composición de cada una de las capas. ¿Vale? Bueno, pues con esto terminamos el vídeo y nos vemos en el siguiente, en el apartado 4, que ahora mismo no recuerdo qué es lo que pregunta, ¿vale? Venga, pues un saludo, hasta luego.